sabe que mi grupo y yo personalmente le profesamos afecto en lo personal. Lo que pasa que en el ámbito y en la gestión de las materias que le corresponden a usted resolver, sobre las que debe actuar en su ministerio, la verdad que es difícil mantener las amistades, honestamente se lo digo. En todo caso, le iba a hacer una recomendación. Usted ha invocado una especie de sugerencia que los pensionistas pueden estar felices con esta propuesta que nos presenta hoy. Y me parece manifiestamente obscena esta afirmación, señora ministra. No creo que haya un solo pensionista que se pueda considerar feliz por perder poder adquisitivo, sobre todo considerando que en el Estado español el nivel medio de pensiones es inferior en un 29% a la media de las pensiones de los países de nuestro entorno, de la Unión Europea. No puede invocar la felicidad de los pensionistas, no haga reflexiones retóricas de esta naturaleza. Mire, usted, yo le reconozco dos méritos que no son habituales. Primero, que defiende lo indefendible siempre, pero con una seriedad facial, con un aspecto de pretendida credibilidad en lo que está diciendo, cuando no es posible creer, usted, yo sé, porque la conozco hace mucho tiempo, que no puede creer en la pertinencia y bondad de esta medida, y con una retórica que cada vez engaña a menos gente. Desde esta perspectiva tengo que comentárselo tal como lo pienso. Incluso la prensa más conservadora, mire, ha utilizado en relación a esta medida de su ministerio, de su gobierno, una medida más que es difícil encajar jurídicamente, como mis compañeros han comentado hasta el momento, rotulando sus artículos como medida obscena. Prensa conservadora, prensa muy próxima quizás a las tesis o a la ideología o al acervo cultural del partido que usted representa. Traspaso de todas las líneas rojas y otras locuciones de este tenor que no voy a reproducir, señora ministra. Mire, yo también he escrito un artículo cuyo título, señora ministra, se llama «Incumplir la ley y la palabra». Ustedes han incumplido, en primer lugar, la ley y han fallado a la palabra dada a los ciudadanos en sede parlamentaria y en sede extraparlamentaria. No solo lo ha hecho usted lo ha hecho en varias ocasiones. Lo ha hecho el señor Montoro en el debate presupuestario, lo ha hecho el señor de Burgos en la Comisión del Pacto de Toledo, lo han hecho el señor de Guindos, lo han hecho varios ministros, hasta 7 veces, tengo yo en este momento contabilizadas, le puedo decir las fechas. Ustedes han prometido a los pensionistas que la revalorización, usando como referencia el IPC, lo que prevé el artículo 48 del Real Decreto Legislativo 1/1944, iba a ser cumplido. Iba a ser una adición al 1% de incremento de las pensiones a los que ustedes anunciaron también pues en un momento no neutro políticamente, justo antes de las elecciones vascas, antes de las elecciones gallegas y antes de las elecciones catalanas. Y casualmente ustedes han vulnerado o han refutado esa promesa, esa proclamación de cumplir la ley, justo después de la finalización de los últimos comicios, que son los comicios o las elecciones catalanas. Mire, esto es demasiada casualidad para considerarlo que puede deberse a razones diferentes, a intereses electoralistas, en el sentido más bastardo y más peyorativo del término. Dicho esto, señora ministra, tengo que decirle, en primer lugar, usted ha incumplido, como bien se ha dicho en esta comisión, la legalidad ordinaria. El artículo 48 del Real Decreto Legislativo que establece, el 194, que establece la Ley General, configura la Ley General de la Seguridad Social, artículo 48, que establece que la revalorización se tiene que producir de forma automática y utilizando como referencia, como índice, el IPC. Esto que supone que si el IPC de noviembre, que es el que se ha utilizado históricamente como referencial, es del 2,9, aquellos pensionistas a los que se les revalorice la pensión en 1% van a perder un 1,9% de capacidad adquisitiva. De facto se va a reducir su pensión, sin perjuicio de otros procedimientos indirectos que la señora López Ichamós ha citado. Se les va a reducir materialmente su pensión en un 1,9. Y aquellos que se beneficien de un incremento de una revalorización de su pensión en un 2, se les va a reducir en un 0,9. Mire, esto vulnera el artículo 48 de la Constitución, pero es que ustedes hacen una reflexión para justificar esta medida que resulta de una perspectiva jurídica, política y moral, incluso moral y ética, aberrante. Lo consideran un ejercicio de responsabilidad.
Mire, señora ministra, es la primera vez en la historia política del Estado español, que yo veo anudar un ejercicio de la responsabilidad al incumplimiento inequívoco y específico de la ley. ¿Cómo pueden utilizar ustedes la expresión cumplimiento de la legalidad o ejercicio de responsabilidad, anudándolo o vinculándolo al incumplimiento de la ley? ¿Dónde están los requerimientos del principio de legalidad que consagra el artículo 9.3 de la Constitución? ¿Dónde está el principio también consagrado por el artículo 9.3 de la Constitución de irregresividad o irretroactividad de las normas menos favorables? ¿Por qué incumplen la Constitución? Es que ha elegido usted incluso mal día para venir a esta Cámara a comparecer y explicar esta medida. Estamos justo en la víspera de la celebración del 34 aniversario, del 34 aniversario de la Constitución. Podría haber elegido, por favor, otro día, porque es que además vulnera la Constitución española también esta medida. Si se presenta un recurso de inconstitucionalidad, tengo en este momento la convicción, no me voy a subrogar en la posición de los magistrados de este benemérito órgano judicial, pero tengo la convicción de que no va a pasar el filtro de constitucionalidad en una medida de estas características. ¿Por qué? Porque ya conocemos la jurisprudencia constitucional, la conoce usted, la conoce el señor de Burgos, porque la hemos debatido en cientos de ocasiones, en numerosos debates. En primer lugar, se vulnera el contenido esencial del artículo 41 de la Constitución, que establece el sistema de seguridad social, programa las características, el perfil del Servicio Público de Pensiones del Estado español, con las características de carácter público del mismo, de suficiencia de las prestaciones y de universalidad a través de la atención, de la locución que utiliza el artículo 41, de atención a cualquier situación de necesidad. Pero aquí lo relevante es la suficiencia. Luego, si se reduce la cuantía o el poder adquisitivo de los pensionistas, se está avanzando en el sentido diametralmente opuesto al mandato constitucional consignado por el artículo 41 y por la jurisprudencia que desarrolla precisamente la locución o el perfil suficiencia del sistema de pensiones. Suficiencia que, utilizando y reproduciendo la retórica tan alambicada del Tribunal Constitucional, significa suficiencia para subvenir las necesidades ordinarias de la vida. Pues mire, para subvenir las necesidades ordinarias de la vida hay que avanzar incrementando las pensiones o por lo menos manteniéndolas si estamos en una situación de déficit tan brutal como que usted ha reconocido por fin, porque era muy reticente a reconocer el déficit en materia de pensiones. Pero no se puede recortar las pensiones para subvenir las necesidades ordinarias de la vida cuando la vida está creciendo, además, mediante el incremento de determinados tributos que también ustedes han mentido a la ciudadanía porque en el programa electoral prometieron no incrementarlos, mediante el establecimiento de fórmulas de cofinanciación del sistema sanitario, mediante el establecimiento del copago también para los pensionistas. Se les está detrayendo capacidad económica a los pensionistas directa e indirectamente, dos cosas que prohíbe la jurisprudencia constitucional. Directa mediante una revalorización injusta e ilegal, e indirecta mediante la incorporación a las disponibilidades económicas de un pensionista de otras prestaciones o de otros gastos que no estaban comprometidos por la legislación previgente. Pero mira, le voy a citar la sentencia más importante que establece y que glosa el contenido esencial del artículo 41 de la Constitución. Mire, el extinto Tribunal Central de Trabajo, y esta es una cuestión que el señor de Burgos se la puede consultar, por esto sí que lo hemos debatido con reiteración, el extinto Tribunal Central de Trabajo presentó una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional en relación a las medidas anticúmulo que se incorporaron al ordenamiento jurídico por primera vez en los presupuestos, en la Ley de Presupuestos del año 1985. Y fue desestimada la cuestión de inconstitucionalidad, pero no dejó de realizar consideraciones relevantes el Tribunal Constitucional en esa sentencia desestimatoria de la cuestión presentada por el Tribunal Central de Trabajo, indicando que el derecho a una cuantía predeterminada de pensión, que es el derecho a una cuantía predeterminada de pensión prevista en el ordenamiento jurídico, y estamos hablando de una vulneración del ordenamiento jurídico o de un mandato para usted del ordenamiento jurídico, el artículo 48, la revalorización según el IPC, el derecho a una cuantía predeterminada de pensión constituye una especial o específica manifestación del derecho de propiedad privada que consagra el artículo 33 del propio texto constitucional. Y la limitación de la pensión, y la limitación ilegítima como esta, que lo es, porque es contraria a la legalidad y, por tanto, solo por esa razón es ilegítima, amén de injusta materialmente, la vulneración o la reducción de las pensiones, que es lo que ustedes están acometiendo y con tanta retórica y prosopopeya usted ha pretendido o ha intentado defender en su primera locución,
supone una vulneración del derecho de propiedad privada, no cumpliendo los únicos procedimientos previstos constitucionalmente para vulnerar o reducir o negar el derecho de propiedad privada. ¿Cuáles son estos requerimientos? Se los voy a decir para que luego pueda glosar y pueda analizar esta sentencia tan importante del Tribunal Constitucional, que va a hacer que esta medida, si alguien la presenta o alguien la recurre al Tribunal Constitucional, sea declarada inconstitucional, la que usted nos está en este momento glosando. La única posibilidad de vulnerar el derecho de propiedad privada y su manifestación específica o especial, como es el derecho a una cuantía predeterminada de pensión, tiene que realizarse a través de una expropiación, de un procedimiento de expropiación, mediante la invocación de una causa de interés público y a través de la correspondiente indemnización. Díganme cuál es la causa de interés público que ustedes invocan para proceder a una expoliación, a una expropiación de todo el colectivo de jubilados y pensionistas del Estado español. Díganos si va a articular o va a iniciar un procedimiento administrativo para proceder a esta expropiación a todos y a cada uno de los que van, ya voy acabando, señor presidente, de los que van a ser expoliados o expropiados de su pensión, de parte de su pensión, y dígame además si, como establece el artículo 33 de la Constitución, les va a indemnizar y cuál va a ser la cuantía de esta indemnización. Yo sé que hay muchos problemas para sostener financieramente el sistema de pensiones, pero mire, este tipo de propuestas no son... No obstante, el aviso. Debe usted ir terminando, señor Olavarría. Muy agradecido por el aviso, que todavía no es admonición. Esperaremos a la admonición para acabar. Mire, señora ministra, no puede defender lo que es indefendible, lo que es manifiestamente indefendible. Usted ha mentido, ustedes han mentido, el Gobierno ha mentido, porque son muchos los ministros y hasta el presidente del Gobierno. Ustedes han faltado el respeto a la Cámara, invocando un ejercicio de responsabilidad que lo anuda al incumplimiento de la ley. No se puede afirmar que se está ejerciendo una responsabilidad política de forma con la probidad suficiente, incumpliendo automática o simultáneamente el ordenamiento jurídico. Y mire, señora ministra, las reformas de la Seguridad Social, nosotros también le manifestamos como otros portavoces una proactividad a pactarlas con usted, todas las que quiera hacer, pero vamos a esperar a que entre en vigor la ley que se aprobó la legislatura pasada, que no entra en vigor hasta el año que viene, hasta el 2013, y acaba mediante su aplicación de tracto sucesivo, su aplicación en el año 2027. En el ínterin podemos hacer otras cosas. Podemos negociar sobre la jubilación parcial, podemos renegociar la jubilación anticipada, podemos hacer muchas. Esto es la peor. Esto es un verdadero atropello. Esto es un ejercicio arbitrario de sus potestades legislativas, de las potestades legislativas de su materia en este Gobierno y de la mayoría absoluta, que va a convalidar de forma autocrítica, como siempre, esta medida. Mire, ya con esto acabo, señor presidente. Desde que nos hemos enterado leyendo la vida del niño Jesús, escrita por el Papa, que ya los Reyes Magos vienen de Lepe, desde este momento... Mire, permíteme que acabe esta reflexión citando precisamente esta invocación de su santísima santidad, que debe ser el tratamiento que se utiliza cuando uno se refiere al Papa. Mire, menudo regalo van a traer desde Lepe o desde donde vengan los Reyes Magos este año a los pensionistas. No invoque su felicidad. Usted les está haciendo más infelices, porque además, con la pensión de muchos pensionistas están viviendo los 6 millones de desempleados que sí, también su reforma laboral está generando en este momento. Que eso sí que es una patología, porque hay una convergencia en el tiempo entre el número de desempleados y el número de desafiliados a la Seguridad Social, que no es simétrica ni paralela en el tiempo, pero terminan convergiendo las cifras. Al final acabaremos con 6 millones también de desafiliados. No invoque la felicidad de los pensionistas, señora ministra, porque esto es un insulto particularmente lacerante para los pensionistas. Reconozca que por las razones que fueran, falta de soberanía económica, dificultades o imposibilidades presupuestarias, ya sí les va a reducir. Esta es la admonición, vale, señor presidente. Les va a reducir la pensión, pero por favor, no invoque o no haga invocaciones a su felicidad. Se lo pido, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo UPyD el señor Anchuelo Crego. Gracias, señor presidente. Señora ministra, este portavoz encara el debate de hoy con perplejidad, con una sensación de irrealidad.